Rusia y China empujan a Estados Unidos al precipicio, obligándolo a endeudarse hasta niveles insoportables. Así es, debido a la política intervencionista de los Estados Unidos, este país cada vez tiene que contratar más deuda para poder seguir manteniendo sus bases militares alrededor del mundo, así como para seguir enviando armamento tanto a Ucrania, como a Taiwán. Que, si bien, en el caso de Taiwán, este territorio autónomo de China bien puede pagar las nuevas armas en efectivo, en el caso de Ucrania, este país no lo puede hacer, de tal modo que todo el material bélico que se le está entregando, así como los servicios militares que recibe, se están realizando en condición de préstamo, es decir, que el gobierno estadounidense es el que está financiando esta enorme deuda que está adquiriendo el gobierno de Ucrania por la compra de todo este armamento que Occidente le está enviando, así como por los servicios militares especializados que está recibiendo de parte de Occidente, servicios como bien pueden ser los datos de inteligencia que reciben sus fuerzas armadas de parte de los países de la OTAN, así como la enorme cantidad de mercenarios que son enviados a luchar en Ucrania en contra del ejército ruso. Todos estos gastos los está financiando Estados Unidos. De tal modo que, si bien es una deuda de Ucrania, Estados Unidos es el que la está pagando actualmente, mientras que el gobierno ucraniano la pagará a crédito, por supuesto, con intereses muy altos. Solo que sucede que es muy posible que el gobierno ucraniano finalmente desaparezca, o que cuando termine la guerra el nuevo gobierno ucraniano no la reconozca y, por lo tanto, eso representaría pérdidas millonarias para el gobierno estadounidense. Además, quizá no solo desaparezca el gobierno ucraniano, sino que también es posible que la misma Ucrania desaparezca como país independiente, de tal modo que la deuda se volvería incobrable. Es por eso que el gobierno estadounidense está aumentando su deuda para cubrir estos gastos en nuevo armamento, así como para abrir nuevas bases militares alrededor de China y de Rusia. No por nada en su momento el expresidente estadounidense, Donald Trump, exigió a los demás países de la OTAN que aumentaran su gasto militar y que, además, contribuyeran con más dinero para el mantenimiento de la infraestructura de la OTAN, así como para el mantenimiento de las bases estadounidenses desplegadas a lo largo y ancho de Europa Occidental. Pues bien, los recientes conflictos en Ucrania, así como en Taiwán, están acelerando este gasto militar de parte de los Estados Unidos, de tal modo que su deuda no termina de crecer. De tal forma que actualmente es de 32 billones de dólares, algo jamás visto, y algo que pone en serio riesgo su futuro económico. De tal modo que tan solo el pago de los intereses de la deuda soberana de los Estados Unidos ya supera el gasto militar anual de esa nación. Asimismo, esta situación se vuelve un círculo vicioso, pues debido a los altos pagos por concepto de intereses, se tiene que contratar nueva deuda, lo que, a su vez, aumenta el total de la deuda de los Estados Unidos, repitiéndose el ciclo cada vez con más fuerza, y en esa misma medida, la deuda aumenta, lastrando con ello toda la economía estadounidense. Asimismo, no solo es el gasto militar el que está aumentando esta enorme deuda estadounidense, sino que también tiene que ver el hecho mismo de que el mundo se esté desdolarizando, tendencia que es liderada precisamente por Rusia y por China. De este modo, al haber menos dólares en circulación alrededor del mundo, eso provoca una alta inflación en los Estados Unidos, pues su moneda pierde valor. De tal modo que el gobierno se tiene que endeudar más para cubrir el gasto nacional, pues el dinero ya no les alcanza para comprar lo que antes compraban con la misma cantidad de dólares.
Y en realidad, toda esta situación es debido solo, y casi exclusivamente, a la desdolarización del planeta. Y luego dicen los proestadounidenses que el dólar es eterno y que nadie lo derribará. Sin embargo, aquí está la prueba de que, si el mundo se lo propone, es muy fácil derribar la economía de los Estados Unidos y destruir su moneda. Situación que traerá como consecuencia el fin del imperio norteamericano y su política intervencionista. Por otro lado, los rescates corporativos y bancarios sucedidos en la crisis del 2008, así como en el colapso del mercado de los repos, esto en el año 2019, y posteriormente durante la pandemia de COVID-19, solo han servido para aumentar la deuda, obligando a los Estados Unidos a imprimir billones de nuevos dólares para, precisamente, rescatar a esos bancos y esas empresas de la bancarrota, muy especialmente al sector petrolero del fracking estadounidense. Asimismo, durante la pandemia de COVID-19, esto en el año 2020 y hasta el presente, el gobierno de los Estados Unidos se ha endeudado para apoyar a empresas y ciudadanos, de tal modo que emitió millones de bonos que repartía entre las familias norteamericanas, pero, sobre todo, compraba acciones corporativas para rescatar a las empresas en problemas financieros. Todo este derroche de dinero, así como la impresión masiva y limitada de nuevos dólares, solo contribuyeron a crear la crisis de deuda que hoy vive Estados Unidos, y crisis que no solo amenaza con colapsar la economía estadounidense, sino que también amenaza al resto del mundo. Además, tampoco olvidemos que para reactivar la economía la Reserva Federal de los Estados Unidos rebajó las tasas de interés casi hasta el 0%, mientras que hubo otros países que inclusive las dejaron en negativo. Inclusive se emitieron bonos soberanos con interés negativo. Todo esto con el único objetivo de minimizar los efectos de la enorme emisión masiva de nuevos dólares y nuevos euros. Nuevos dólares y nuevos euros que solo sirvieron para rescatar a empresas y a bancos privados que estaban en problemas financieros y al borde de la quiebra. Asimismo, estas tasas de interés cero solo beneficiaron a los más ricos, volviéndolos aún más ricos, pues ellos fueron los únicos que pudieron acceder a estos créditos a interés cero, o inclusive a interés negativo. De tal modo que todo ese nuevo dinero que se emitió fue a parar a manos de los que ya de por sí eran ricos, volviéndoles aún más ricos, y, asimismo, permitiendo que las grandes empresas y grandes bancos se volviesen aún más grandes, absorbiendo a la competencia que no se vio beneficiada por este dinero barato, o más bien, regalado, que dieron los gobiernos occidentales. Recordemos que cuando hablamos de tasas de interés de referencia, es decir, las establecidas por los bancos centrales, se refiere a los intereses interbancarios, o más bien, a los intereses que paga el Banco Central por prestar dinero a esos bancos y esas grandes empresas, de tal modo que solo ellos fueron los beneficiados por estos intereses cero e intereses negativos. Mientras que para el ciudadano común, ellos sí que tienen que pagar altos intereses si quieren acceder a un crédito hipotecario, a un crédito automotriz, o a cualquier otro crédito bancario. Asimismo, estas tasas de interés cero, casi cero, o negativas, permitían que los gobiernos se endeudaran con los bancos centrales, así como con los organismos internacionales, a interés cero, o casi cero. Sin embargo, ahora que los bancos centrales están subiendo los tipos de interés, principalmente la Reserva Federal de los Estados Unidos, así como el Banco Central Europeo, recordemos que en realidad estos son bancos privados, en esa medida los intereses de la deuda soberana aumentan.
De tal modo que, si por concepto de pago de intereses Estados Unidos pagaba casi $0, ahora con los intereses tan altos tiene que pagar un interés de cerca del 3%, aumentando enormemente los pagos por concepto de pago de intereses de la deuda nacional. Situación ya descrita en párrafos anteriores. Además, si Estados Unidos llega a caer en default, entonces los intereses de la deuda se dispararán hasta niveles inimaginables, pudiendo llegar hasta el 10% o más. Situación que cada vez se ve como más probable. La deuda de Estados Unidos alcanza un récord a medida que aumenta el costo del servicio. Ahora que la deuda nacional de los Estados Unidos supera los $31 billones por primera vez en medio del aumento de las tasas de interés, el costo de financiar esa deuda se convierte en una carga más pesada para el gobierno. El problema a más largo plazo es la siguiente pregunta. ¿Cómo sabremos cuando la deuda es demasiado alta para sostenerla? Dijo Raymond Hill, profesor titular de finanzas en la Escuela de Negocios Goizueta de la Universidad de Mori, al China Daily. Estuve en un panel con el presidente de la Reserva Federal de Atlanta hace unos años y ambos llegamos a la misma respuesta a esta pregunta. Solo sabremos cuánto es demasiado cuando sea demasiado tarde, dijo Hill. El gasto bruto por intereses de la deuda nacional alcanzó los $88.100 millones en agosto, según datos del Tesoro de Estados Unidos, o $1,06 billones al año. Esto es, 1.060.000 millones. Michael Peterson, director ejecutivo de la Fundación Peter G. Peterson, que promueve la reducción del déficit, al New York Times. Muchas de las preocupaciones que hemos tenido sobre nuestra trayectoria de deuda creciente están comenzando a manifestarse a medida que aumentamos nuestra deuda y nuestras tasas de interés. Demasiadas personas estaban complacientes con nuestra trayectoria de deuda en parte porque las tasas eran muy bajas. El gobierno federal gastó $3,1 billones más de lo que recibió en 2020, cuando surgió la pandemia de COVID-19, y gastó $2,8 billones más de lo que recibió al año siguiente. El interés en la deuda nacional se está disparando y se dirige hacia lo que los economistas denominan un círculo fatal. El círculo vicioso en el que el endeudamiento del gobierno para pagar intereses genera aún más intereses y aún más endeudamiento, escribió Red Hanke, presidente de activos gerente Townsend Group International, en un artículo de opinión del 29 de septiembre de Wall Street Journal. Las tasas de interés más altas podrían agregar $1 billón a lo que el gobierno de Estados Unidos gasta en intereses esta década, según estimaciones de la Fundación Peterson. Eso se suma al récord de $8,1 billones en costos de deuda que la Oficina de Presupuesto del Congreso, CBO, proyectó en mayo. Los desembolsos de intereses podrían exceder lo que Estados Unidos gasta en defensa para 2029, si las tasas de interés de la deuda pública aumentan solo un punto porcentual más de lo que estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso, informó el Times. La Reserva Federal, que redujo las tasas de interés a casi cero durante la pandemia, comenzó a subirlas desde entonces para frenar la inflación que se encuentra actualmente entre el 8 al 9%, rondando los máximos de 40 años. La tasa de interés objetivo de la Fed ahora está entre el 3 y el 3,25%,
pero sus proyecciones más recientes apuntan a un aumento de hasta el 4,6% para fines de 2023. Se suponía que la crisis financiera mundial de 2008 le había enseñado al mundo los peligros del endeudamiento excesivo. Pero el endeudamiento se ha disparado desde entonces, escribió el martes el columnista de Reuters Breaking Views Hugo Dixon en un artículo titulado El fin del dinero barato revela problema de la deuda. La deuda de gobiernos, empresas y hogares era del 195% del PIB mundial en 2007, según el Fondo Monetario Internacional. A finales de 2020 había alcanzado el 256%. Estas montañas de deuda son más difíciles de soportar porque las tasas de interés están aumentando para acabar con la inflación. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 y la crisis energética han afectado el crecimiento y los inversores son más reacios al riesgo, escribió Dixon. Todo esto está sucediendo a medida que el dólar estadounidense aumenta en relación con otras monedas. Dixon dijo que el dólar fuerte hace la vida más difícil para casi todos los demás. Está elevando la inflación en el resto del mundo y se suma a la angustia de aquellos que han pedido prestado en dólares. Han pasado más de 50 años desde que el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, John Connally, les dijo a sus homólogos que, el dólar es nuestra moneda, pero es su problema. El adagio vuelve a ser relevante hoy. Hill, de la Universidad de Emory, dijo que una nueva idea idiota, la teoría monetaria moderna, MMT, dice que podemos emitir cantidades ilimitadas de deuda en nuestra moneda. Esto ignora el hecho de que el dólar es la moneda principal para el comercio internacional y el ahorro. En el instante en que los extranjeros crean que Estados Unidos no puede pagar su deuda, tendremos una gran crisis financiera. Hill dijo que los defensores de la teoría monetaria moderna responderían, sin problemas. Simplemente pagamos la deuda imprimiendo más dinero. Pero eso crea inflación y, si los extranjeros creen que Estados Unidos inflará para salir de sus obligaciones del servicio de la deuda, ocurrirá la misma crisis. Dado que la respuesta a la pregunta de ¿cuánto es demasiado?, depende de la confianza del mundo en que Estados Unidos actuará de manera responsable, no tenemos forma de cuantificar cuánto es demasiado, concluyó Hill. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable estima que las políticas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, han agregado $4,8 billones a los déficits desde que asumió el cargo en enero de 2021. El artículo más vendido fue la ley del plan de rescate estadounidense de $1,85 billones de 2021, que fue en gran parte un estímulo económico para los estados e individuos, para contrarrestar el impacto de la pandemia. Con la inflación en un máximo de 40 años y la deuda acercándose a niveles récord, se necesitará una reducción sustancial del déficit para poner al país en un curso fiscal sostenible, dijo el comité en un comunicado del 13 de septiembre. Brian Riedel, miembro senior del Instituto Manhattan, le dijo al Times: básicamente, Washington se ha endeudado a largo plazo y ha tenido la suerte de ser rescatado por las bajas tasas de interés hasta este punto. Pero el Tesoro nunca se encerró en esas tasas bajas a largo plazo, y ahora las tasas crecientes pueden chocar con esa deuda en aumento con resultados terriblemente costosos. Jared Bernstein, miembro del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, dijo en una entrevista con el Times: nuestros presupuestos han sido muy responsables desde el punto de vista fiscal y construyen una arquitectura muy convincente hacia las inversiones críticas y la responsabilidad fiscal. Por lo tanto, sería un error de sobrecargar en reacción a los acontecimientos actuales.
Maya Maguinias, presidenta del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, dijo en un comunicado el lunes: a medida que se acerca el final del año, es hora de recordarles a los legisladores que está bajo su control aumentar aún más la deuda nacional. Al menos, deberían comprometerse a no pedir más préstamos en 2022. No puede ser demasiado pedir que practiquen el pago de sus prioridades, absteniéndose de cualquier nuevo préstamo por solo 3 meses. Los 31 billones de dólares en deuda es una cifra asombrosa que debería mantenerlos despiertos.